Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hermanos y hermanas, amigos y amigas, Ahin y Ahayot, Javerín y Javerot. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Barehu et Yahweh Meborah. Baruch Yahweh Meborah Leolam Baet. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol amin benatan anu et torato Baruch atah Yahweh noten hatorah beshem Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Bendito es Yahweh, quien es bendito por siempre y para siempre. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito es usted, Yahweh, donador de la Torah, por los méritos de Mashiach Yahshua Ben Israel. Amén. Shabbat Shalom, mis hermanos. Así vamos a comenzar otra parasha aquí en los fundamentos de la Torah. Amén. En esta ocasión estaremos llevando la parasha 49. Y se titula Kiteset. Kiteset, que significa en español cuando salgas. Esta parashá, mis hermanos, está comprendida en Deuteronomio, Devarim, capítulo 21, verso 10, hasta el capítulo 25, verso 19. Amén. Así que por favor, yo le digo que vaya y agarre una libreta, un lápiz, arrime su agüita también, para que me acompañe a lo largo de esta parashá, esta hermosa parashá, que va a ser de mucha veraja, de mucha bendición a nuestras almas. Así que coja una libreta, un lápiz y vaya tomando nota, amén. Aleluya. Entonces comenzamos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav etzivanu lakso b'divrei Torah b'shem Yeshua HaMashiach ben Ru. Amén. Bendito es usted, Yahweh Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ordenó ocuparnos de las palabras de su Torah. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Con ustedes, el Morey Yohanan Gutiérrez de la comunidad de Beit Torah de Portland, Oregon. Amén. Así que vamos a estar verso por verso. Vamos a leer desde el capítulo 21, verso 10 en adelante. Amén. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y Yahweh tu Elohim los entregue en tu mano y tomes prisioneros y ves entre los prisioneros una mujer que luce bien para ti y te sientes atraído a ella y la quieres como tu esposa. La traerás a tu casa donde ella se rapará su cabeza, se cortará las uñas y se quitará su ropa de prisión. Ella se quedará allí en tu casa y hará duelo por su padre y su madre por un mes completo, después de lo cual puedes entrar y tener relaciones sexuales con ella y ser su esposo, y ella será tu esposa. En el evento que tú pierdas el interés en ella, la dejarás ir donde ella quiera, pero no puedes venderla por dinero o tratarla como una esclava, porque tú la humillaste. En el 21:15, mis hermanos, vamos a estar mirando los derechos de herencia del primogénito. Pongamos atención aquí en Devarim, Deuteronomio capítulo 21, verso 15, dice: si un hombre tiene dos esposas, la una amada y la otra aborrecida, y ambas, la amada y la aborrecida, le han dado a luz hijos a él, y si el primogénito es el hijo de la aborrecida, entonces, cuando venga el tiempo para que él pase su herencia a sus hijos, no podrá dar la herencia del primogénito al hijo de la esposa amada en lugar del hijo de la aborrecida, porque es de hecho el primogénito.
En el 21:17 dice, no, él tiene que reconocer como primogénito al hijo de la esposa aborrecida, por darle una doble porción de todo lo que posee. Por él es los primeros frutos de su hombría. El derecho de primogénito es de él. Aquí vamos a hablar enseguida del hijo rebelde en Devarim capítulo 21 verso 18. Dice, si un hombre tiene un hijo que es testarudo y rebelde, que no obedece lo que dice su padre o su madre, y aun después que ellos lo disciplinan, él aún rehúsa prestarle atención, entonces su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su pueblo, a la puerta de ese lugar, y dirán a los ancianos de su pueblo, este hijo de nosotros es testarudo y rebelde. Él no nos presta atención a nosotros, vive salvajemente, se emborracha. Entonces todos los hombres del pueblo lo apedrearán de muerte. De esta forma pondrás fin a tal perversidad entre ustedes. Y todo Israel oirá de esto y tendrá temor. En Devarim capítulo 21 verso 22 habla de que maldito es el colgado en un madero, mire. Devarim 21 verso 22 dice, si alguno ha cometido un crimen capital y el juicio de muerte está sobre él, él es puesto a muerte y luego colgado de un árbol. Esto, mis hermanos, no es muerte por ahorcarlo, sino colgar a un hombre después que haya sido apedreado a muerte, que era hecho más ignominiosamente de algunos atroces malhechores. Rehab y Bahaná, quienes asesinaron a Ishbosheth, fueron puestos a muerte por el Melech David. Sus manos y pies fueron cortados y después fueron colgados. Eso está en 2 de Samuel 4:12. Devarim 21:23 dice, su cuerpo no permanecerá toda la noche en el árbol, pero tienen que sepultarlo el mismo día, porque una persona que ha sido colgada ha sido maldecida por Elohim. Así que no profanarás tu tierra, la cual Yahweh tu Elohim Baruch Hashem te está dando para heredar. Este es el grado, mis hermanos, más alto de reproche que puede ser mostrado a un hombre y lo proclama bajo maldición de Elohim. Aquellos que lo ven colgado, mis hermanos, entre el cielo y la tierra, concluirán que ha sido abandonado por ambos, el hombre y Elohim, e indigno de los dos. Este pasaje, mis hermanos, se aplica a la muerte de nuestro Melech HaMashiach Yeshua. Él llevó nuestros pecados y fue expuesto a deshonra, y también porque fue bajado de la estaca de maldición en el anochecer y fue sepultado. En esta parashá, mis hermanos, encontraremos 74 de los 613 preceptos mismo de la Torah. Estos incluyen las leyes de una cautiva, ¿sí? Una bella cautiva, Yefatoar, los derechos de herencia también del primogénito, el hijo rebelde y descarriado, herencia del primogénito, el hijo rebelde, mis hermanos, y descarriado, y también el entierro y indignidad de los muertos, la devolución de un objeto perdido. Todo esto vamos a estar mirando. También el envío del ave madre antes de tomar sus pichones, sus hijos. La responsabilidad, mis hermanos, también de construir un cerco de seguridad en el techo de una casa propia y las varias formas de kilaín híbridos prohibidos entre planta o entre animales.
Es decir, que está prohibido injertar una fruta que es un cítrico con una fruta que no es cítrica. También aquí nos habla en contra tus enemigos. Esta porción, mis hermanos de la Torá, nos habla principalmente acerca de nuestro principal enemigo. Nuestro principal enemigo, mis hermanos, es la Yeser Hará, la inclinación al mal. Debemos dominarla, mis hermanos, y guerrear contra ella. Debemos aprender a dominar nuestros instintos. Cuando habla la palabra en el 11:14, que desprendado. Esta es una indicación, mis hermanos, que nos enseña que fue por atracción lujuriosa, que entra por los ojos, un físico pecaminoso. Yahweh Baruch Hashem, para evitar una tragedia futura, ordena una serie de requisitos antes de que el Ben Israel vaya y la tome como esposa a esta Jefatoar, que es una bella cautiva. Llevaba un mes completo de pruebas, tapándose el cabello, dejándose crecer y quitándose también las vestiduras del cautiverio. Esta última expresión, mis hermanos, nos enseña que en un sentido alegórico, la mujer estaba quitando de sí sus costumbres paganas, sus prácticas anti-Torá, renunciando a todo su pasado. Esta orden de Yahweh, Baruch Hashem, mis hermanos, nos enseña que el Ben Israel que esté en proceso para su propio bien, ¿sí? Todo este proceso que estaba haciendo esta mujer era para el propio bien de ambos, ¿sí? Sus deseos pecaminosos que lo llevaron a codiciarla, mengué, ¿sí? Para que aquí empiece a menguar o crecer la Javá, que se van a tener el uno al otro. Y así desista también, ¿sí?, de tomarla como esposa. Por eso el Abacadosh le pone todos esos requisitos para que así ya la empiece a mirar fea. Y ya después del mes, si él continúa con el deseo de casarse, pues ya puede ser una Bene Israel también. Esto nos enseña, mis hermanos, que el enamoramiento indebido con una persona que no nos ha puesto Yahweh Baruch Hashem llevará una sucesión de tragedias familiares. No debemos guiarnos por las apariencias del verdadero varón fuerte o la mujer hermosa, el aspecto físico. Es aquel que domina su mente, sus instintos, sus bajas pasiones. Una sociedad cuyos cuidados o ciudadanos no han aprendido el dominio propio de sus padres. Se vuelve pobre, corrupta y violenta. Una sociedad dirigida por los principios de la Torá, mis hermanos, se vuelve libre y segura. Aprendemos a guiarnos por los principios de la Torá y no por nuestros ojos. Acuérdense que la palabra encarga mucho que cuidemos nuestros ojos, porque por lo que miran nuestros ojos se corrompe toda el alma y el cuerpo. ¿Sí? Entonces, aprendamos a guiarnos por los principios de la Torá, mis hermanos, y no por nuestros ojos y deseos malignos. Tomemos cautivo a estos deseos en el Shen Gadol de nuestro don Yeshua HaMashiach. En el verso 15 al 17, cuando un hombre tuviere 2 esposas, primero y principal debemos aclarar ciertos puntos que en la actualidad muchos distorsionadores de las escrituras toman como excusa para sus deseos malignos, instinto animal. En primer lugar,
Esta actitud del hombre no le gusta para nada a Yahweh, Baruch Hashem. No aprueba esto. Miren lo que dice en Devarim, Deuteronomio capítulo 17, verso 17. Asimismo, no tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se extravíe, y no adquirirá cantidades excesivas de plata y oro. Esto, mis hermanos, sucede por la dureza del corazón del hombre, y nuestro Adón Yeshua Hamashiach nos enseñó que esto vino a causa de esto, pero en el principio no fue así. Mire lo que dice Matillahu 19, 3 al 8. Dice, algunos perushim vinieron y trataron de tenderle una trampa preguntando, ¿le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió, ¿no han leído ustedes que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y que él dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino solo uno. De modo que nadie debe separar a lo que Yahweh ha unido. Matillahu 19:7 dice, ellos le dijeron, ¿y por qué Moshe dio la orden que un hombre podía dar un Sefer Kiritum, carta de divorcio, a su mujer y divorciarse de ella? En Matillahu 19:8, él respondió, Moshe les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por la dureza de sus corazones, pero al principio no fue de esta manera. Miren, mis hermanos, el Melech HaMashiach Yeshua vino a restaurar lo que se había perdido, vino a enderezar lo que se había torcido. En estos pasuquín, mis hermanos, vemos cómo esta actitud del hombre es la causa de todos los males. Aprendemos de esto y no pongamos nuestros deseos por encima de lo que está escrito. También fue dicho en lo que leímos en los versos Kadoshim, contumaz, hablando del hijo rebelde. Contumaz, Sarar, y rebelde, Maraj. Esta es una forma preventiva que Yahweh Baruch Hashem nos dejó. Una guía para los padres para que enseñemos bien a los valores de la Torah, a nuestros hijos. También nos enseña a que no seamos sentimentales a la hora de juzgar un caso tan grave como esto. Muchas veces, mis hermanos, se mueren muy jóvenes. Y esto sucede para que lo físico pague y su alma se salve. Para evitar todo esto, mis hermanos, los padres debemos ponernos de acuerdo a la hora de corregir a nuestros hijos. No puede haber desacuerdo, pues si esto sucede, acarreará problemas en el futuro en nuestros hijos. Los jajamín sabios enseñan, mis hermanos, que no podía ser sujeto de punición a mano del tribunal. Si todavía no es bar mitzvah o bar mitzvah, con todo la Torah, lo denomina hijo, denotando que todavía es un niño sujeto a potestad de sus padres. Por ende, mis hermanos, los jajamín enseñan que todo este proceso debe ocurrir durante los 3 primeros meses después de su bar mitzvah. Este es el momento en que empiezan a despertarse las tendencias del joven. Y es entonces, mis hermanos, tanto como padres o educadores debemos esforzarnos para intensificar la influencia que sobre él tenga la Torah y sus enseñanzas. De lo contrario, mis hermanos, el incipiente apetito del muchacho o muchacha podría tornarse incontenible, ¿sí? Así que tengamos mucho cuidado. Rambán comenta que los pecados fundamentales que constituye un presagio de cosas peores en el futuro son desprecio por la autoridad de los padres, la gula extrema que indica una
carencia total del autocontrol necesario para que la Kedushá, característica del pueblo de Israel, eche raíces en él, y la reticencia a comportarse de una forma tal que lo acerque a Yahweh, Baruch Hashem. El ahabá, el amor de los padres hacia Yahweh, Baruch Hashem, mis hermanos, debe superar al que sienten por sus hijos, por nuestros hijos. Tiene que ser más grande el ahabá hacia Yahweh que a nuestros hijos. Si la Torah, mis hermanos, lo ordena, debemos estar dispuestos incluso a entregar a nuestros hijos al tribunal. ¿Sí? Si está cometiendo faltas graves nuestros hijos, tenemos que entregarlos al tribunal terrenal. Abraham representó el ejemplo arquetípico de esa devoción cuando ató a Isaac sobre el altar. El mensaje es inequívoco, mis hermanos. A menos que una sociedad fomente las prioridades de ciertos valores por sobre las emociones normales del ser humano, esa sociedad se desmoronará, mis hermanos, y los hijos se volcarán en contra de todos los que sus padres valoran. También habla de esta sentencia que trae un secreto muy importante, lo cual trajo a través de esto la salvación a todo Israel y así también la redención a la humanidad entera. Según nuestros historiadores, mis hermanos, ellos comentan que los romanos fueron más allá. La forma que ellos utilizaban para castigar a todos aquellos que se levantaban como una amenaza para su imperio era colgarlos vivos, clavados al madero también. También el Shaliach Shaul, conocido en el mundo gentil como Pablo, habla sobre este punto y el mensaje secreto que viene en él. Mire, vamos a Corintios, primera de Corintios, capítulo 1, verso 21. Dice, porque la sabiduría de Yahweh Baruch Hashem ordenó que el mundo, usando su propia sabiduría, no pudiera conocerle. Por lo tanto, Yahweh Baruch Hashem decidió usar lo absurdo que nosotros proclamamos como medio para salvar a aquellos que llegan a confiar en él. Aquí, mis hermanos, el mundo no puede conocer a Yahweh, solo se conoce a Yahweh por medio de nuestro Melech HaMashiach Yeshua en el corazón, que es el Ruach HaKodesh. Si no tenemos a nuestro Melech HaMashiach, no tenemos Ruach HaKodesh y no tenemos a Boreolam, amo del universo. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. Yeshua, el Cohen Gadol, mis hermanos, en los Shamaim, en el cielo, ¿sí? Él ya nos ha mostrado el camino. Acerquémonos a obedecer para que estemos con Él eternamente. En 2 de Corintios capítulo 5 verso 21 dice, Yahweh hizo que este hombre que no pecó fuera una ofrenda por el pecado de nosotros, para que en unión con Él podamos compartir la justificación de Yahweh Baruch Hashem. Esta declaración, mis hermanos, es la contrapartida positiva del verso 19, en el sentido de que Yahweh Baruch Hashem no nos imputa nuestros pecados, sino a Mashiach en lugar nuestro, quien estaba por completo limpio de pecado. Él llevó nuestros pecados a la estaca y recibió la pena que nosotros merecíamos para que nosotros
pues hemos hecho justicia de Yahweh Baruch Hashem, como está en Romanos capítulo 8, verso 3 al 4 y Gálatas capítulo 3, verso 13 y 14. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un Cohen Gadol que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ya que él fue tentado en todo como nosotros lo somos ahora, con la única diferencia que él no pecó. Primera de Kefa, primera de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice, en verdad, a esto fueron llamados, porque el Mashiach también sufrió por ustedes, dejando un ejemplo para que ustedes sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado. Capítulo 2, verso 22. Ningún engaño fue encontrado en su boca. Romanos 8:3 dice, porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh enviando a su Hijo como ser humano, con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh Baruch Hashem hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó al castigo del pecado en la naturaleza humana. Romanos 8:4 dice, para que los para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros, los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruaj. Aleluya. Gálatas capítulo 3 verso 13 dice, el Mashiach nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá, haciéndose maldito en lugar de nosotros, pues el Tanaj dice, todo el que es colgado en una estaca está bajo maldición. Entonces aquí de eso fue de lo que nos liberó Mashiach, que nos quitara esa maldición de ser colgados en un madero. Gálatas 3:14 dice, Yahshua HaMashiach hizo esto para que los gentiles en unión con él puedan recibir la bendición anunciada a Abraham, a fin de que por medio de confiar con llenura de emunaj pudiéramos recibir lo que fue prometido, a saber, el Ruaj. También Yohanan habla sobre esto. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25. Dice, porque toda carne es como hierba, toda su cabot es como flor silvestre. La hierba se marchita y la flor se desprende, mas la palabra de Yahweh Baruch Hashem permanece para siempre. Además, esta palabra es la buena noticia que han sido proclamadas a ustedes. En Isaías 53, verso 9, dice, le fue dado un sepulcro entre los perversos en su muerte. Él estaba con un hombre rico, aunque él no había hecho violencia, ni engaño fue encontrado en su boca. Las consecuencias a la desobediencia, mis hermanos, nos llevan a la muerte eterna. Pero Él, tomando nuestro lugar, nos redimió de la muerte, para que juntamente con Él tengamos vida eterna. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 13. Ustedes estaban muertos por sus propios pecados, esto es, por su prepucio, su vieja naturaleza. Pero Yahweh les dio vida juntamente con Mashiach, perdonando todos sus pecados. Cuando tengan tiempo pueden leer también todo el libro completo de los Hechos. Continuamos en las leyes diversas en Devarim, Deuteronomio capítulo 22. Vamos a comenzar el capítulo 22, mis hermanos. Dice, no verás el buey o la oveja de tu hermano extraviado y te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo traerás de regreso a tu hermano. Fíjese muy bien lo que está diciendo la palabra para que usted no, por si usted cometió un error aquí, hay que hacer un ticún, una rectificación.
Devarim 22:2 dice, si tu hermano no está cerca o no sabes quién es el dueño, lo traerás a tu casa y permanecerá contigo hasta que tu hermano pregunte por él. Entonces lo regresarás a él. Harás lo mismo con su asno, su atuendo o cualquier otra cosa que él pierda. No lo ignorarás. Si ves al asno o al buey de tu hermano colapsado en el camino, no te comportarás como si no lo hubieras visto. Lo ayudarás a levantarse y ponerse en pie de nuevo. Una mujer no puede usar ropa de hombre y un hombre no puede ponerse ropa de mujer, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Yahweh tu Elohim. Aquí, mis hermanos, este atuendo sin duda fue puesto para excluir costumbres idolátricas de los paganos, como también para prevenir el mal que sería producido por tales costumbres. No había nada más común que un hombre se vistiera con ropas de mujer, particularmente en adoración a Venus, como también las mujeres aparecían con armaduras delante de Astarot. ¿Sí? Continuamos en Devarim 22:6, dice, sí, si cuando estás caminando ves un nido de ave en un árbol o en el suelo con pichones o huevos, no te llevarás a la madre con los pollitos. Dejarás a la madre ir, pero puedes tomar los pollitos para ti, para que las cosas vayan bien contigo y prolongues tu vida. La extirpación de aves, mis hermanos, produce grandes calamidades. Ellas se alimentan de serpientes, escorpiones, moscas, langostas y ratones. Y esta es la razón para este estatuto, mis hermanos. También para inculcar misericordia y bondad aún hacia las aves. Porque el que es culpable de tal crueldad, si las circunstancias son favorables, será cruel hacia sus hermanos. Amén. Continuamos, capítulo 22, verso 8. Dice, cuando edifiques una casa nueva, edificarás parapeto bajo alrededor de la azotea. De lo contrario, alguien se puede caer y tú serás responsable por su muerte. Las casas, mis hermanos del oriente, eran edificadas con techo plano y el techo usado para propósitos varios como caminar, almacenar, dormir. Entonces era necesario edificar alguna protección para prevenir que la gente se cayera. Continuamos en Devarim 22:9, dice, no sembrarás dos clases de cera, semilla, entre las hileras de la viña. Si lo haces, ambos, la siembra cosechada y el producto de la viña será perdido. 22:10. No ararás con un buey y un asno juntos. Aquí, mis hermanos, no podemos tener a Israel y a la iglesia juntos. ¿Sí? Israel es Kadosh, la iglesia es pagana. 22:11 dice, no usarás ropa tejida con dos clases de hilo, lana y lino, juntos. Esta prohibición, mis hermanos, es literal, pero Abba Yahweh Baruch Hashem no está diciendo que él no permite las mezclas. Israel es una mezcla de naciones, pero hay mezclas que no permiten lo de muestra con un animal inmundo y uno limpio. En el verso 10. No nos unamos en yugo desigual. Segunda de Corintios 14:16. Apartémonos de las cosas del mundo. Salgan del medio de ella.
salgan del medio de ellos, apártense a sí mismos, ni siquiera toquen lo que es inmundo. En Isaías 52:11, ¿no saben que el amor al mundo es odio hacia Yahweh? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Yahweh. Baruch Hashem. Devarim 22:12 dice, te harás cuerdas torcidas en las 4 esquinas del atuendo con el cual te cubres. Ahí vienen los siksiyom, los flecos. Eso lo puede corroborar en Números capítulo 15, verso 38 al 40. Es un recordatorio, no un instrumento de protección ni un amuleto, para que tenga una idea. Vamos a hablar ahora de las leyes sobre inmoralidad sexual. Aquí en Devarim, Deuteronomio, capítulo 22, verso 13, mire. Dice, si un hombre se casa con una mujer, tiene relaciones sexuales con ella, y después, habiéndole tomado aversión, trae falsos cargos contra ella y difama su carácter diciendo, yo me casé con esta mujer, pero cuando tuve relaciones con ella no encontré evidencia de que era virgen. Entonces, el padre y la madre de la muchacha llevarán la evidencia de su virginidad a los ancianos del pueblo a la puerta. El padre de la muchacha dirá a los ancianos, yo dejé que mi hija se casara con este hombre, pero él la odia. Así que él ha traído falsos cargos que no encontró evidencia de virginidad de ella. Aún aquí está la evidencia de la virginidad de mi hija, y ellos pondrán la tela delante de los ancianos del pueblo. Aquí, mis hermanos, los padres tenían que traer evidencia para establecer la castidad y la inocencia de la hija, extendiendo las ropas de cama ante los ancianos y mostrar las marcas del primer acto sexual en las ropas. Amén. Continuamos. Devarim 22:18 dice, los ancianos del pueblo tomarán al hombre, lo castigarán y lo multarán 2.5 libras de shekels de plata, cuales darán al padre de la muchacha, porque él ha difamado públicamente a una virgen de Israel. Ella permanecerá como es su esposa y a él está prohibido divorciarse de ella por el tiempo que él viva. Devarim 22:20 dice, pero si el cargo es sustanciado que la evidencia de la virginidad de la muchacha no pudo ser encontrada, entonces ellos guiarán a la muchacha hacia la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su pueblo la apedrearán de muerte, porque ella ha cometido en Israel el acto vil de ser una prostituta, mientras aún en la casa de su padre. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Si un hombre es encontrado acostado con una mujer que tiene esposo, ambos de ellos tienen que morir. El hombre que fue a la cama con la mujer y la mujer también. De esta forma quitarán tal perversidad de Israel. Si una muchacha que es virgen está comprometida con un hombre y otro hombre viene sobre ella, el pueblo y otro hombre viene sobre ella en el pueblo y tienen relaciones sexuales con ella, traerás a ambos a las puertas de la ciudad y apedrearlos de muerte. La muchacha, porque ella no gritó por ayuda allí en la ciudad, y el hombre, porque él la ha humillado, la esposa de su prójimo. De esta forma pondrán fin a tal perversidad entre ustedes. Pero si el hombre viene sobre la muchacha comprometida fuera en el campamento, y el hombre la agarra y tiene relaciones sexuales con ella, solo el hombre que tuvo relaciones con ella morirá. No harás nada a la muchacha porque ella no ha hecho nada que merezca la muerte. La situación es como el caso del hombre que ataca a su prójimo y lo mata.
porque él la encontró en el campo y la muchacha comprometida gritó, pero no había nadie para salvarla. Aquí, mis hermanos, en los casos de los versos 23 al 27, la muchacha comprometida para casamiento es considerada esposa del hombre, con quien había de adquirirlo o con quien adquirió el compromiso, a pesar de que no había tenido relaciones sexuales, en cuyo caso es juzgado como adulterio. Pero una suposición de caridad es admitida en el caso de que la muchacha haya sido violada en un lugar solitario. Continuamos. Deuteronomio 22:28 dice: si un hombre viene sobre una muchacha que es virgen, pero no está comprometida, y él la agarra y tiene relaciones sexuales, y ellos son sorprendidos en el acto, entonces el hombre que la ha tenido relaciones con ella tiene que dar al padre de la muchacha 1,25 libras de shekels de plata, y ella será su esposa, porque él la humilló. Él no puede divorciarse de ella por todo el tiempo de su vida. Este caso, mis hermanos, es diferente, porque la muchacha no estaba comprometida. Continuamos 22:30, dice: un hombre no tomará la esposa de su padre, ni descubrirá el manto de su padre. Aquí, mis hermanos, un hombre viejo puede haberse casado con una mujer joven, y a su muerte su hijo de otra mujer puede desear casarse con ella, y esto está prohibido. Miren, en este capítulo, mis hermanos, aprendemos a que debemos volver lo que no es nuestro. Cualquier cosa que nos encontramos en el camino y sabemos de quién es, debemos devolverlo, mis hermanos. También cuando un aj se va de su casa, pero dejó algo que se le olvidó, debemos guardarlo hasta que él regrese. Es así que un rabino cuenta una hermosa historia. Una vez un vecino mío, esta es la historia, una historia de un rabino que había ido a otro lugar de viaje y ya llevaba tiempo de no regresar, entonces miró que había dejado una gallina, la cual la tomó, la alimentó y la cuidó mucho. Después de un tiempo empezó a dar huevos y a tener pollitos, y de una sola gallina se multiplicaron hasta que ya no podía soportarlas. Entonces tomó la decisión de venderlas, y con el dinero compró ovejas y chivos. Al pasar el tiempo, el vecino regresó a casa y al verle fue inmediatamente y le dijo: esto es tuyo, las ovejas y los chivos. A lo cual él le contesta: esto no es mío, yo no tenía ovejas ni chivos. Y él le respondió: cuando te fuiste de viaje se te olvidó la gallina, a la cual la tomé, la alimenté y la cuidé. Después de un tiempo me dio huevos y pollitos, lo cual se multiplicaron, y como ya no las podía soportar, las vendí y compré ovejas y chivos. Por ello, toma lo que es tuyo. Esto te pertenece. A lo cual el dueño de la gallina le responde: vende todo y toma la mitad para ti y la otra mitad para mí. Esto nos enseña, mis hermanos, que estas son las reglas de dignidad moral: traer a su dueño lo que le pertenece. Asimismo debemos ayudar en todo a nuestros ajín, a nuestros hermanos, a prestar mucha atención con este precepto de no utilizar las prendas del sexo opuesto. El Targum de Onkelos traduce este pasuk de esta manera: la mujer no usará el arma de guerra del varón, y así el varón no usará los cosméticos de la mujer.
Miren, mis hermanos, las naciones tienen sus propias leyes y enseñanzas. Nosotros los Bene Israel tenemos prohibido estos actos abominables delante de los ojos de Boreolam. Esta es nuestra enseñanza. Esta es la orden de nuestro Elohim. Cuando se encontrare algún nido de pájaro delante de nosotros en el camino de esta misma, también aprendemos mucho. Primero, que un mandamiento tan pequeño a los ojos del hombre tiene una recompensa muy grande, mis hermanos. Yahweh Baruch Hashem promete aquel que trata con ajaba a los animales más indefensos. Prolongación de los días, pero aquel que actúa con crueldad será todo lo contrario. Sus días se acortarán. Por ello, mis hermanos, enseñemos bien a nuestros hijos a que amen a los animales. La crueldad, que nunca se mire en ellos. Si usted tenía esta actitud con los animales, cambie esa actitud y aprenda de la Torá, aprendamos y de estos preceptos. Aunque para el hombre sea pequeño, trae una recompensa muy grande. Todo lo que hacemos debe de ser con excelencia, mis hermanos. El Ben Israel se caracteriza por esto. No hace nada que fuere de mala gana o por obligación. El que no hace con este sentir traerá consecuencias en su trabajo hecho. Por ello, la Torá ordena: haz la cosa bien. Fíjate en la seguridad y en los pequeños detalles. Pues si no lo hacemos y luego pasa un accidente, esa sangre será demandada de nosotros. Hay que hacer las cosas con excelencia, mis hermanos, y seremos bendecidos en todo. También aprendamos de esto una enseñanza muy importante. Debemos poner límites a nuestro terrado, pero también a nuestro cerebro. No dejar que los malos pensamientos nos lleven a pecar contra Yahweh Baruch Hashem, y así caigamos al vacío, en una oscuridad absoluta. Coloquemos este sistema también de contención contra estos tipos de accidentes que muchas veces el hombre comete, y por ello viene la muerte, mis hermanos, y una muerte espiritual, o la desconexión con la presencia del Kadosh Baruj Hu, del Ruach HaKodesh. Cuidémonos en todo, mis hermanos. También habla del texto sagrado, dice: no harás mezclas. Estos mismos, mis hermanos, nos ordenan aquí y nos enseña que debemos tener cuidado a la hora de querer mezclar las especies. En el sentido remés, encontramos en primer lugar las semillas. En la viña de nuestro Adón Yeshua HaMashiach no hay diferentes semillas. Hay una sola semilla, que es la Torah. En Matillahu capítulo 13, verso 23 está escrito diciendo: sin embargo, la semilla sembrada en buena tierra es el que oye el mensaje y lo entiende. Dicha persona seguramente dará buen fruto, 100, 60, 30 veces más de lo que se sembró. Aquí, mis hermanos, el mensaje es la palabra de Yuhei Bajei Baruch Hashem, o nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que reciben el mensaje, que es Yeshua y su Torah, en un corazón dispuesto, produciremos mucho fruto. De otra forma, perderemos la palabra, perderemos a nuestro Don Yeshua y perderemos nuestra salvación. Quien coloca las enseñanzas del Kadosh Baruj Hu y a las palabras de nuestro Melech HaMashiach otro tipo de enseñanzas, es otras semillas, y ha profanado la cosecha.
El tal es una abominación para Yuhei Bajei. Está bajo maldición. Mire lo que dice en segunda de Yohanan 1, del 8 al 11. Dice, cuídense para que no pierdan aquello por lo que han trabajado, sino reciban su recompensa completa. Aquí, mis hermanos, es nuestra responsabilidad cuidar nuestra salvación. Tenemos que trabajar en esto todos los días de nuestras vidas. 1:9, segunda de Yohanan dice, todo el que no continúe y no permanece fiel a lo que Mashiach ha enseñado, no tiene a Yahweh, Baruch Hashem. Los que permanecen fieles a su enseñanza tienen a Elohim, el Padre y al Hijo. Aleluya. Otro mensaje muy claro, mis hermanos, pero los que no estudian no reciben. Pero sí he visto que muchos que no estudian prestan sus oídos a enseñanzas de demonios. ¿Sí? Entonces es cuando caen por no estar firmes en la Torá. El estudio de la Torá no es solo para Shabbat, mis hermanos. Y después guardamos las escrituras hasta el próximo Shabbat. No. La Torá, toda la escritura, hay que estudiarla día y noche, todos los días de nuestras vidas mientras estemos en este cuerpo. Mire lo que dice Josué y a Joshua, capítulo 1, versos 5 al 9. Esta ya se la sabe de memoria, pero se la voy a repetir aquí. Dice, Yahoshua, capítulo 1, versos 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente por todo el tiempo que vivas. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. Yo ni te fallaré, ni te abandonaré. Sé fuerte, sé valiente, porque tú causarás que este pueblo herede la tierra que yo juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente en tener cuidado de seguir toda la Torá que Moshe, mi siervo, te ordenó a seguir. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda, entonces tendrás éxito donde quiera que vayáis. Sí, guarda este libro de la Torá en tus labios, medita en él de día y de noche, para que tengas cuidado de actuar conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces, tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. ¿No te he ordenado, sé fuerte, sé valiente? Así que no temas, no te desanimes, porque Yahweh, tu Elohim, Baruch Hashem, está contigo donde quiera que vayas. Aleluya. Esta porción del verso 5 al 9, mis hermanos, son de suma importancia para que siempre estén en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no nos separemos de estudiar toda la escritura, que es de la única forma que Hasatán se alejará de nosotros. Lo puede mirar en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Por lo tanto, sometámonos a Yahweh Baruch Hashem, además adoptemos una decisión en contra de Hasatán, y él huirá de nosotros. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 10 al 18. Hablando de toda la armadura de Yuhei Mahei Baruch Hashem. Dice, finalmente tengan un crecimiento poderoso en unión con el Adón, en unión con su poderosa fuerza. Usen toda la coraza y las armas que Yahweh Baruch Hashem provee, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Hasatán. Pues no estamos peleando contra seres humanos, sino contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en dominios celestiales. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee, para cuando venga el día malo, puedan ser capaces de resistir y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes.
Por lo tanto, estén firmes. Tengan el cinto de la verdad abrochado alrededor de sus cinturas. Pónganse el pectoral de justicia y usen sus pies la buena voluntad de las buenas noticias de Shalom. Siempre carguen el escudo de la confianza con el que podrán extinguir las flechas ardientes del maligno. Y tomen el casco de la salvación, juntamente con la espada dada por el Ruach. Esto es la palabra de Yahweh, Baruch Hashem. Mientras eran en todo tiempo con todo tipo de oraciones, en el 6:18, un ticón, dice, mientras oran en todo tiempo con todo tipo de oraciones y peticiones en el Ruach, vigilante y persistente por el pueblo de Yahweh, Baruch Hashem. Aleluya. Mire lo que dice en Santiago, Jacob, capítulo 4, verso 7. Dice, por lo tanto, sométanse a Yahweh, Baruch Hashem. Además, adopten una decisión en contra de Hasatán, y él huirá de ustedes. Si nos sometemos a Abba Yahweh, mis hermanos, ciertamente Hasatán huirá. ¿Sí? La escritura no habla en vano, mis hermanos. Puede ir a Efesios 4:27, Efesios 6:11 al 12, Efesios 6:1, primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 9. En Gizgalú, Revelaciones, capítulo 12, verso 9 al 11. Sigue diciendo segunda de Yohanan, capítulo 1, verso 10 y verso 11. Dice, si a alguien viene a ustedes y no trae tal enseñanza, no le reciban en su casa, ni siquiera digan shalom, porque la persona que le diga shalom comparte de sus obras malignas. Mire, mis hermanos, no ararás con buey y asno juntos. Esto alude a dos tipos de líderes. Aquel que es guiado por el Ruach HaKodesh, que es buey. ¿Sí? Mire lo que dice. Mire lo que dice en Primera de Corintios 9, verso 9 al 11. Dice, en la Torá de Moshe está escrito, no pondrás bozal al buey que cuando está trillando el grano. Si Yahweh se preocupa por el ganado, pues más lo dice para nuestros beneficios. Si fue escrito para nosotros, queriendo decir que aquel que siembra y aquel que trilla deben trabajar esperando una parte de la cosecha. Si hemos sembrado semilla en el Ruach entre ustedes, ¿es mucho pedir que recojamos cosecha material de ustedes? Miren, mis hermanos, el que no se doblega a nada es un asno. Aquel que se guía y con Ahabá enseña lo que Yahweh Baruch Hashem nos ordenó es buey. Y el que no acepta nada y formula sus enseñanzas raras, cosas que no están escritas, es un asno. Uno es kasher, que es buey, y el otro es un no kasher, que es un asno. No tiene límites en nada. Yahweh Baruch Hashem no le agrada la mistura. O eres de él o eres del enemigo. Tú decides. En nosotros está la decisión, mis hermanos. La Torah utiliza 3 palabras cuando habla de estos flecos, también de los zigzig, el petil. Miren Números capítulo 15, verso 38 al 39. Dice, hablan los hijos de Israel, instruyenlos a hacer por todas sus generaciones zigzilló en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los zigzilló en cada esquina un hilo de color azul. Será un zigzig para que lo miren, y así recuerden todos los mismos de Yahweh Baruch Hashem y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos. Para que los mires a la hora de vestirte, para que los miremos, mis hermanos, y recordemos todos los mismos de Yu, Hei, Ba, Hei, y que los obedezcamos. En Ezequiel 8:3 dice la forma de, aquí dice, mire,
la forma de una mano fue extendida, la cual me tomó por un mechón de mi cabello. Ahí está hablando de las guadejas. Y el ruaj me levantó entre el cielo y la tierra y me trajo en estas visiones de Elohim a Jerusalén, a la entrada de la puerta interna del patio que mira al norte. Allí estaba el ídolo que enciende el celo de Elohim y provoca celosa indignación. Pilar del celo o la lujuria. Cualquier imagen, mis hermanos, provoca el juicio de Yahweh Baruch Hashem. Sin embargo, parece ser la imagen de Aserá, una diosa de la fertilidad cuyo carácter alentaba la inmoralidad sexual, que puede ser identificada con Astoré y la reina del cielo. El rey Manashe había colocado un ídolo de estos en el templo. Miren, mis hermanos, enseñan que Sixi son un conjunto de hilos que cuelgan libremente como un mechón del cabello, la guadeja, o los peats. Según un sabio dijo, se puede entender la palabra petil. Petil, que quiere decir unido y torcido, de diferentes maneras. Una hebra trenzada, enrollamiento, dos hebras trenzadas entre sí y un hilo doble. La palabra guidil significa pelos o hilos unidos entre sí en una forma de trenza o cuerda. Un gedil son dos hilos y gedilin en plural son 4 hilos como mínimo. El zigzag se hace con 4 hilos doblados para que sean 8. Como los zigzillo denota que pelos o hilos sueltos y gedil una trenza o cuerda, entendemos que la Torá habla de 2 partes en estos flecos. Una parte suelta, la de abajo, y otra parte de arriba donde los hilos son amarrados entre sí junto con el enrollamiento. Por motivos de estética, los sabios, los jajamín, decretaron que el tamaño de la parte de arriba debe de ser un torcido del fleco entero y la parte de abajo 2 torcidos o 2 tercios. Cuando fue hallado un hombre acostado con una mujer, también nos habla de esto el texto sagrado, que tenga marido. Esta declaración de la Torá hace que la mentira de la mujer adúltera, relatada en el Brit Hadashah, caiga al suelo. Mire lo que dice en Yohanan, capítulo 8, verso 1 al 11. 8:1 dice, pero Yeshua se fue al monte de los olivos. Cuando amaneció, apareció otra vez en el patio del templo, donde todo el pueblo se reunió alrededor de él, y él se sentó para enseñarles. Aquí, mis hermanos, es una costumbre hebrea y del Mashiach Yeshua sentarse para enseñar, no parado en un púlpito romano. Yohanan 8:3 dice, los maestros de la Torá y los perushim trajeron una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio y la hicieron pararse en el medio del grupo. Fíjese que aquí el texto dice fue sorprendida. A una persona que es sorprendida en el acto, como ya leímos en la Torá, deben de traer a los dos. Aquí le estaban tirando un lazo a Mashiach. ¿Sí? Mashiach les hubiera dicho, ¿dónde está el otro? Si fue sorprendida, tienen que ser los dos. Yohanan 8:4 dice, entonces le dijeron a él, Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. 8:5 ahora, en nuestra Torá, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? 8:6 de Yohanan dice, ellos dijeron esto para tenderle una trampa.
para que pudieran tener base y acusarle, pero Yahshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Aquí, mis hermanos, con esto que nuestro Adón Yahshua hizo, él estaba citando a Jeremías, eso era lo que estaba escribiendo, lo que dice en Jeremías. Esperanza de Israel, oh Yahweh, todos los que te han abandonado serán avergonzados, aquellos que te dejan serán escritos en el polvo, porque han abandonado a Yahweh Baruch Hashem, la fuente de agua viviente, esto es Yahshua. Y esto es lo que Yahshua escribió acusando a los acusadores. Sí, apunten la cita. Eso era lo que estaba escribiendo Yahshua, lo que está en Jeremías, capítulo 17, verso 13. Este verso fue cumplido por nuestro don Yahshua en el episodio de Yohanan 8:1 al 13, donde Yahshua perdonó a la mujer adúltera y comenzó a escribir en el polvo. A sus detractores se volverá a cumplir en el final de los días los mismos detractores. Bueno, pero seguimos leyendo aquí en el 8:7, dice, y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Entonces se agachó y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, ellos se empezaron a ir uno a uno. Los ancianos primero, hasta que se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí. Poniéndose de pie, Yahshua le dijo, ¿dónde están ellos? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo, nadie, Adón. Yahshua dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Eso es lo que nos dijo a usted y a mí. Él nos perdonó, pero nos dijo, ya no peques más. Y aquel que le perdonaron y todavía se fue al lodo, ya sabiendo esto, oren para que el Abba tenga misericordia. Él es Rajún y él puede perdonarle si usted viene o yo vengo con un corazón contrito y humillado. Miren, mis hermanos, en las versiones actuales han quitado este agregado. Pues eso fue un agregado de los copistas católicos para su conveniencia. De esto hemos hablado varias veces y la repetimos y estudiamos la Torá y examinamos cada palabra del Fri Hadashah y Yahweh nos dará nos da la luz para ver entre lo que fue agregado y lo que está bien. Amén. Así que continuamos, vamos a continuar en el capítulo 23 de la Parashá Kitise. Cuando salgas. Aquí vamos a hablar de los excluidos de la Cajal de Israel. Dice, un hombre con partes privadas machacadas o dañadas no puede entrar en la Kejilá de Yahweh, Baruch Hashem. Un manser, uno nacido de una ramera, no puede entrar en la Kejilá de Yahweh, ni su cera, su semilla, hasta la 10ª generación, hasta que tenga 10. Pueden entrar a la Kejilá de Yahweh. Miren, mis hermanos, bastardo, este número redondo implica que nunca pueden obtener este privilegio. Un maxer, un bastardo. Devarim 23:3 dice, ningún amoní o moabí puede entrar en la Kejilá de Yahweh, Baruch Hashem, ni ninguno de su cera hasta la 10ª generación puede entrar en la Kejilá de Yahweh, Baruch Hashem. 23:4 porque ellos no te suplieron con comida y agua cuando estabas de camino después que saliste de Misraín, y porque emplearon a Bilán, el hijo de Beor de Petor, en Arán Naharayín, para poner una maldición sobre ti. Pero Yahweh Elohim Baruch Hashem no escuchó a Bilam, más bien Yahweh Elohim volvió la maldición en bendición para ti,
porque Yahweh tu Elohim te amaba. Tiempo pasado. 23:6 dice, así que nunca buscarás la shalom o el bienestar de ellos por todo el tiempo que vivas. Estas naciones, mis hermanos, eran sujetas por su maldad, por su perversidad y enemistad para con Israel, a una vergüenza peculiar, pero esto no los descalificaban para ser prosélitos, ya que Ruth era de Moab, era una moabita, se casó con Boaz y fue una progenitora de nuestro Salvador, Yahshua. Eso lo puede corroborar en Ruth, capítulo 4, verso 6 y Ruth, capítulo 10, verso 22. Devarim, Deuteronomio 23:7 sigue diciendo, dice, pero no detestarán a un edomí, porque él es tu hermano, y no te detestarás a un mirayim, porque viviste como extranjero en la tierra de ellos. La tercera generación de hijos nacida a ellos puede entrar a la Quejilat de Yahweh, Baruch Hashem. Edom, mis hermanos, aunque es la moderna Roma y odia a Israel, tiene muchos israelitas de conversiones forzadas y Egipto se unirá a Israel en los últimos días, de acuerdo a Isaías y Esayahu, capítulo 19, versos 18 al 20. Continuamos con en el 23:9 va a hablar de la inmundicia en el campamento, mire. Devarim 23:9 dice, cuando estés en el campamento, en guerra con tus enemigos, tienes que guardarte contra cualquier cosa mala. Si hay un hombre entre ustedes que está inmundo a causa de emisión nocturna, él irá fuera del campamento, no entrará en el campamento. Cuando llegue el anochecer, él se bañará en agua y después de la puesta del sol puede entrar en el campamento. También tienes que tener una área fuera del campamento para usar como letrina. Tienes que incluir una pala con tu equipo y cuando evacúes cavarás un hueco antes y después cubrirla tu excremento. Aquí, mis hermanos, en un campamento tan grande como el de los israelitas, el aseo era indispensable. Los vapores putrefactos de los excrementos producen enfermedades y por tanto hay que alejarse de ellos para mantener la salud. Pero también se hacía porque hoy en día, si sale uno a orar, pues ahí no puedes mencionar el nombre porque por eso tienen que marcar dónde se hizo la popó, el excremento, para que no vaya la persona a orar ahí donde está el excremento que dejaron ahí aterrado. Devarim 23:14 dice, porque Yahweh tu Elohim se mueve en tu campamento, ¿se da cuenta? Para rescatarte y entregarte a tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento será un lugar kadosh. Ahí está, mire, ¿dónde habita él? En la Kedoshá. Yahweh Baruch Hashem no debe ver nada indecente entre ustedes, o él se volverá de ti. Ya ven, se va el Ruach HaKodesh. Si no guardamos la Kedoshá, porque él habita ahí, él se aleja de nosotros. Ahí está, mire. Vamos a hablar de leyes diversas aquí en Devarim, en Deuteronomio capítulo 23, verso 15. Dice, si un esclavo se ha escapado de su amo y ha tomado refugio contigo, no lo entregarás de regreso a su amo. Esto es si su amo es un antitorá. 23:16. Permítele quedarse contigo en cualquier lugar que le venga bien entre sus asentamientos. No lo maltrates. Aquí, mis hermanos, no podemos suponer que esta ley requería a los israelitas mantener a esclavos que habían robado o hecho mal a sus amos, o había dejado sus servicios sin causa, sino solo esos a quienes se habían tratado cruelmente y habían huido para buscar protección, especialmente de las naciones vecinas. A esos se les tenía que dar refugio y mostrar bondad.
Deuteronomio 23:17 dice, no habrá rameras entre las hijas de Israel, y no habrá fornicadores de los hijos de Israel. No habrá prostitutas rituales entre las hijas de Israel, y no habrá sodomitas entre los hijos de Israel. Aquí, mis hermanos, esta ley intencionaba guardar a Israel de las prácticas abominables de las naciones vecinas. Los Kasdis, los Kadisá, indican personas dedicadas a la prostitución en conexión a la adoración de algún dios abominable. Devarim 23:18 sigue diciendo, dice, no traerán las ganancias de una prostituta, ni el precio de un perro, que a un perro se le llama sodomita, a la quejilá de Yahweh Tolojín, para ningún voto, porque aún ambos son abominaciones a Yahweh Tolojín. Tengamos cuidado y tenga cuidado de dónde está trayendo las ofrendas, sus maxeró, sus sedacá. Devarim 23:19 dice, no prestarás con intereses, usura, a tu hermano, no importa si el préstamo es de dinero, comida o cualquier otra cosa que pueda acumular interés. Pero mire lo que dice en el 23:20. A un extranjero puedes prestar con intereses, pero a tu hermano no prestarás con intereses para que Yahweh Elohim te prospere en cualquier cosa que te empeñes en hacer en la tierra que estás entrando para tomar posesión de ella. Entonces ya sabe, a uno que no es mentorado, usted puede cobrarle intereses. Devarim 23:21 dice, cuando hagas un voto a Yahweh, tu Elohim, Baruch Hashem, no demorarás el cumplimiento de él, porque Yahweh tu Elohim de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Ojo ahí, tenga cuidado. Si usted ya le prometió algo, cúmplaselo, porque él lo va a reclamar de usted. Y si no es por las buenas, va a ser por las malas. Deuteronomio 23:22 dice, si escoges no hacer ninguna clase de votos, eso no será pecado para ti. Pero si un voto pasa a tus labios, tendrás cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Yahweh tu Elohim, lo que prometiste en las palabras habladas en voz alta. ¿Se da cuenta? Cuando entres en la viña de tu prójimo, puedes comer suficientes uvas para satisfacer tu apetito, pero no pondrás ninguna en tu cesta. Devarim 23:25 dice, cuando entres en el campo de tu prójimo donde cosecha granos, puedes arrancar espigas con tu mano, pero no pondrás la hoz en el grano de tu prójimo. Así que puede comer, puede saciarse, pero no para llevar para vender. Bueno, en el verso 2 del capítulo 23, verso 25 del capítulo 23 dice, aquí, mis hermanos, estas son las características dadas para el Cohen Gadol. Pero si lo tomamos y lo aplicamos en estos tiempos, no debemos ministrar con defecto delante del Kadosh Baruj Hu. Un bastardo, hablamos del Maxer. Esto es el resultado de una relación entre una mujer y un Shet, un demonio. Un acto totalmente abominable. A este también se le llama un híbrido. No entrar un anónimo, amonita, ni un moabita en la cajal de Yahweh. Esta declaración, mis hermanos, es aplicable a los varones moabitas, no a mujeres. Esto era aplicado a los hombres, no a las mujeres. Quienes no quisieron ayudar con el eje ni agua a Israel. Después de su salida de Misraín y emplearon a Bilán para maldecir a Israel. Yahweh Baruch Hashem exige a su pueblo a que cuide su higiene personal y la limpieza
En el campamento es fundamental, mis hermanos, no puede haber nada indebido, pues Yahweh Baruch Hashem se está moviendo entre el pueblo. Yahweh está llamando a cada uno de nosotros a la Kedushá, que salgamos de nuestro confort, que meditemos en nuestras conductas. Pues Boreolán está viendo cada área de nuestras vidas. A él no se le escapa nada. Sepultemos lo que no es del abacado, mis hermanos. Renunciemos a los pecados ocultos, a todo aquello que nos hace daño. Y Yahweh Baruch Hashem tendrá compasión de nosotros. Mire lo que dice Miqueas capítulo 7, verso 19. Él de nuevo tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará todos tus pecados en las profundidades de la mar. Miren, mis hermanos, para salir a la guerra debemos estar a cuentas con Yahweh. No debe haber pecados ocultos en lo profundo de nuestros interiores. Vivamos de una forma limpia y pura, para que así podamos ganar las batallas. La Kedushá, mis hermanos, es el mejor escudo que tenemos. Mire lo que dice en Efesios capítulo 6, verso 12 al 18. Dice, pues no estamos peleando contra seres humanos, sino en contra de los gobernadores, autoridades y poderes cósmicos que gobiernan las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad, ¿sí? Con demonios. Así que cojan todo instrumento de guerra que Yahweh provee, para cuando venga el día malo puedan ser capaces de resistir, y cuando la batalla esté ganada todavía estén firmes. Las dos Tevilá, mis hermanos, debemos tener en nuestras vidas. Las dos Tevilá. Tener en nuestras vidas. La física y la del Ruach HaKodesh. No entregarás a un esclavo que huye de su dueño. También leímos eso. Que se venga a quedar con uno a refugiarse. Esta declaración, mis hermanos, nos enseña en un sentido alegórico que cuando una persona está huyendo de su vida pecaminosa y ya no quiere ser más esclavo del pecado y busca refugio en nosotros no podemos enviarlo de vuelta a los caminos en donde el enemigo, su dueño anterior, le estaba destruyendo su vida. Si esta persona se acerca a nosotros, a ti, a mí, y quiere aprender de la Torá, mis hermanos, no lo excluyamos. Tomémoslo en cuenta con nosotros. Y de a poco vayamos dándole de este maná que es la Torá. Así como a nosotros cuando estábamos de esclavos del pecado. Un Yahudí llamado Yeshua HaMashiach te tomó a ti y a mí con él. Nos libertó de esa esclavitud y nos dio de ese maná que es la Torá. Para que comamos también nos dio un lugar en su lugar. Formar parte de Israel. Y ahora somos parte de esa hermosa familia. De bondad recibimos y de bondad también daremos. Miren lo que dice en Mateo 10:8. Sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien a los afectados con tixará, echen fuera demonios. Ustedes han recibido sin pagar, así que den sin pedir paga. Este verso, mis hermanos, muchos lo sacan de contexto. Los que lo quieren todo gratis, pero solo citan la parte B y dejan el resto fuera. Estos pasuquín, mis hermanos, nos habla acerca de la prostitución también y la sodomía. Ambas prácticas son abominables ante los ojos de Yahweh Baruch Hashem.
La palabra Kedesh es utilizada para los que practican estas abominaciones. En cambio, para aquellos que hacen lo que es correcto delante del Kadosh Baruj Hu, es utilizada Kadosh, apartado. Pagarás tus votos, todo aquello que has prometido lo cumplirás. Usted y yo debemos de cumplirlo. Miren lo que dice el Tejilín 61, verso 8. Entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, según cumplo mis votos de día a día. Salmos, Tejilín 20, verso 5. Entonces gritaremos de alegría por tu salvación y en el nombre de nuestro Elohim seremos magnificados. Yahweh, conceda todas tus peticiones. En Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 6 dice, si haces un voto a Elohim, no te demores en cumplirlo, porque Elohim no se complace con los necios, así que cumple tu promesa. Es mejor no hacer un voto que hacer un voto y no cumplirlo. No dejes que tus palabras hagan que tu carne peque y no digas delante de Elohim que fue por error. Porque, ¿por qué dar razón a Elohim para estar furioso con tu voz y destruya la obra de tus manos? El rey Shlomo, mis hermanos, advierte a sus lectores, a usted y a mí, que no debemos de hacer votos, promesas, ¿sí?, que sean necedad a Yahweh, Baruch Hashem. En la cultura israelita, mis hermanos, el hacer votos era un asunto serio. Los votos eran voluntarios, pero una vez que se hacían, eran inquebrantables. En Deuteronomio 23, 21 al 23 es muy tonto hacer votos que no se pueden cumplir o jugar con Yahweh al cumplir un voto parcialmente. Proverbios 20, 25 es mejor prometer que hacer una promesa a Yahweh y no cumplirla. Todavía mejor es hacer un voto y cumplirlo. En Deuteronomio 23, 21 al 23 dice, cuando hagas un voto a Yahweh tu Elohim, no demorarás el cumplimiento de él, porque Yahweh tu Elohim de cierto lo demandará de ti, y no hacerlo será tu pecado. Si escoges no hacer ninguna clase de votos, eso no será pecado para ti. Pero si un voto pasa a tus labios, tendrás cuidado de hacerlo de acuerdo a lo que voluntariamente prometiste a Yahweh tu Elohim, lo que prometiste en palabras habladas en voz alta. Proverbios capítulo 20, verso 25 dice, es una trampa dedicar a Elohim ofrenda a la ligera y reflexionar sobre los votos después. Ponga atención en esas palabras. Usted que ya está haciendo un voto, tenga cuidado. Miren, mis hermanos, esta es la orden de Yahweh Baruch Hashem. No podemos dejar que de nuestros labios salgan las palabras que luego no cumplimos. Capítulo 24, verso 1. Dice, supón que un hombre se case con una mujer y ejecute el matrimonio, pero después la encuentra desagradable porque él la ha encontrado ofensiva de alguna forma. Él escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. Ella se va de la casa de él, va y se hace la esposa de otro hombre, pero el segundo hombre ella la desagrada y él le escribe un documento de divorcio, se lo da a ella y la envía fuera de su casa. O el segundo esposo con el cual ella se casó muere. En tal caso, su primer esposo, quien la envió fuera, no puede tomarla otra vez como su esposa, porque ahora ella está profanada. Sería detestable para Yahweh Baruch Hashem y no traerás pecado en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando como tu herencia. Mashiach, nuestro Melech HaMashiach, vino como el agente del principal Yahweh Baruch Hashem para restaurar a Israel al contrato matrimonial después que ella, Efraín, Israel, estaba divorciada.
Israel no podía regresar a no ser por medio de la muerte y resurrección del esposo, creando un nuevo hombre para que así esa relación de matrimonio pudiera ser restaurada y todos pudiéramos regresar a la tierra y convertirnos en uno de nuevo. Continuamos en Devarim 24:5, leyes diversas. Dice, si un hombre se casó con su esposa recientemente, él no estará sujeto al servicio militar. Estará libre de obligaciones externas y dejado en casa por un año para hacer a su esposa feliz. 24:6. Nadie puede tomar un molino o ni siquiera la piedra superior como prenda para un préstamo, porque eso sería tomar los mismos medios de subsistencia del deudor. Aquí, mis hermanos, bajo esta ley es entendido que no se puede tomar nada de todas las cosas necesarias para el sustento. El tomarlo va en contra de las leyes de caridad y de prudencia. Continuamos en el capítulo 24, verso 7. Dice, si un hombre secuestra a cualquiera de sus hermanos de la Quejilá de los hijos de Israel y lo hace su esclavo o lo vende, ese secuestrador tiene que morirá. De esta forma pondrán final a tal perversidad entre ustedes. El secuestro, mis hermanos, es tratado como asesinato. Capítulo 24, verso 8 dice, cuando haya un brote de tixará, lepra, ten cuidado de observar y hacer justo lo que los cuanín, que son levín, te enseñan. Toma cuidado de hacer lo que yo ordené a ellos. ¿Quién es el que ordenó? Yahweh. 24:9 dice, recuerda lo que Yahweh tu Elohim hizo a Miriam en el camino después que salieron de Misraín. Yahweh Baruch Hashem afligió a Miriam con lepra por la murmuración contra su hermano Moshe. Este verso nos indica que es pecado de murmuración, chismes, calumnias que producen enfermedades de la piel y otras. Continuamos en el capítulo 24, verso 10 de la Parashá, quítese cuando salgas. Dice, cuando hagas cualquier tipo de préstamos a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar la prenda. Tienes que pararte afuera y el deudor traerá la prenda afuera a ti. Si él es pobre, no irás a la cama con lo que él dio como prenda en tu posesión. Más bien tienes que regresar el artículo prendado al anochecer. Entonces él irá a dormir usando su atuendo y te bendecirá. Esta será una obra justa de tu parte delante de los ojos de Yahweh Baruch Hashem tu Elohim. No explotarás a un empleado a jornal quien es pobre y necesitado, sea uno de tus hermanos o un extranjero viviendo contigo en tu tierra, en tu pueblo. Le pagarás sus jornales el día que los ganó, antes del anochecer, porque él es pobre y espera ser pagado. De lo contrario, él clamará a Yahweh en contra de ti y será tu pecado. 24:16 dice, los padres no serán ejecutados por los hijos, ni los hijos serán ejecutados por los padres. Cada persona será ejecutada por su propio pecado. Ahí está. 24:17 no torcerás la justicia del extranjero ni del huérfano que es debida a él, y no tomarás la ropa de una viuda como prenda para un préstamo. Más bien, recuerda que fuiste esclavo en Misraín y Yahweh tu Elohim Baruch Hashem te redimió de allí. Por esto te estoy ordenando hacer esto. 24:19 dice, cuando coseches el grano en tu campo, si olvidas un manojo de grano allí, no regresarás para buscarlo. Se quedará ahí para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todo el trabajo que hagas.
Cuando sacudas el árbol del olivo, no te volverás a las ramas otra vez. Las olivas que quedan serán para el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuando recojas las uvas de tu viña, no regresarás y recogerás uvas una segunda vez. Lo que quede es para el extranjero, el huérfano y la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Misraín, por eso te ordeno hacer esto. Miren, mis hermanos, acuérdate lo que hizo Yahweh Baruch Hashem Elohim a Miriam. Aquí nos está diciendo, esto sucedió cuando ella fue y le dijo a Aarón que Moshe no estaba actuando correctamente al descuidar a su esposa Sífora, estando más en el servicio de Yahweh Baruch Hashem y con el pueblo. Aunque sea cierto y con una buena intención, se le consideró este acto como la shonjara y fue castigada por Elohim con la tixara. La shonjara, mis hermanos, trae consecuencias terribles. Así que pongamos límites a nuestras palabras y cuidemos con lo que sale, todo lo que sale de nuestros labios. En el judaísmo, la falta de dignidad humana es pecado, mis hermanos. La compasión agrada a Elohim. Si usted tomó a un aj o a cualquiera que hayas contratado para algún trabajo y has convenido con él en que le pagarías en la tarde, hágalo. No le retrase el pago, pues él te sustenta con ello. Quien incurre en esta misma se le es contado como pecado. Esta misma, mis hermanos, nos da a entender que cuando el muchacho ya es mayor, los padres no pueden salir en defensa de él, pues ya no está más a su cargo. Solo los padres pueden dar testimonio cuando es un niño. Por ello dice que cada quien, ya teniendo conocimiento de lo que es pecado, morirá en lo que ha incurrido. Es así que también nuestros sabios nos enseñan que quien apoya a sus hijos en sus pecados y no hace nada para corregirlo, todos juntos perecerán. Pues ellos lo han visto y no han hecho nada para revertir tal desagrado. Por ello, instamos a los padres que enseñen bien a sus niños, no apoye sus caprichos y desobediencia, enseñe cómo Yahweh ordena, o mañana lo lamentaremos. ¿Sí? Clamará y nadie escuchará, pues tenía la posibilidad de corregir, pero los sentimientos se pusieron por encima de la Torah. Y ahí están las consecuencias. Yahweh Baruch Hashem aquí nos enseña, mis hermanos, con esta declaración, a que debemos sentir sensibilidad por el dolor ajeno. Por ello es que está dicho que 10 cosas siempre debemos recordar diariamente, más 2 que fueron agregadas en el Brit Hadashah, y son las siguientes. La salida de Misraín, todo esto tenemos que recordar. El Manaj, el Shabbat, lo que nos hizo Amalek, la revelación en el monte Sinaí, el pecado del becerro de oro, a Balá y a Bilán, a Miriam. Yahweh es quien nos da la fuerza para hacer riquezas. Y a Arushalayim, a la mujer de Lot, Yahshua HaMashiach. La prosperidad laboral viene como resultado de tratar bien a los necesitados. Hay 3 preceptos aplicables en la tierra de Israel. Uno es Pejat, esto es no cegar todo el campo, dejar una esquina para los que necesitan. La otra es Lekel, esto es no recoger lo caído detrás del cosechador. La otra es Shihá, esto es no volver a buscar 1 o 2 gavillas dejada en el campo.
Muy bien, continuamos ahora en el capítulo 25, en el verso 1, dice, si la gente tiene una disputa, busca una solución en la corte y los jueces dictan una decisión a favor del justo y condenan al perverso. Entonces, si el perverso merece ser azotado, el juez lo hará tenderse y será azotado en su presencia. El número de azotes será proporcional a su ofensa. En otras dice, por ejemplo, aquí mire cuántos azotes van a ser en el capítulo 25, verso 3, no más de 40, mire. Dice, pero el máximo número de azotes es de 40. Él no se encenderá de esto. No se excederá, perdón. Si va por encima de este límite y lo golpea más que esto, tu hermano será humillado delante de tus ojos. No pondrás bozal al buey cuando está trillando el grano. Las leyes sobre el liberato, aquí mire el 25:5 dice, si hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin hijos, su viuda no se casará con alguien que está emparentado a él. El hermano de su esposo irá a ella y ejecutará los deberes de cuñado, casándose con ella. 25:6. El primer hijo que ella tenga sucederá al nombre de su hermano muerto, para que su nombre no sea eliminado de Israel. 25:7. Si un hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, entonces la viuda de su hermano irá a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado rehúsa levantar para su hermano un nombre en Israel. Él no ejecutará los deberes del hermano del esposo para mí. Entonces los ancianos de su pueblo lo harán llamar y hablarán con él. Si al presentarse delante de ellos él continúa diciendo, yo no quiero casarme con ella, entonces la viuda de su hermano se acercará a él en la presencia de los ancianos, se quitará la sandalia de su pie, escupirá su rostro y dirá, esto es lo que es hecho a un hombre que rehúsa levantar la familia de su hermano. Desde ese momento en adelante su familia será conocida en Israel como la familia del hombre que le fue quitada su sandalia. 25:11 Leyes diversas. Dice, si hombres están peleando uno con el otro y la esposa de uno viene para ayudar a su esposo huir del hombre que lo está atacando y agarra con sus manos las partes privadas del atacante, cortarás la mano de ella. No muestres piedad. No tendrás en tu equipo dos juegos de pesas, uno pesado, el otro ligero. No tendrás en tu casa dos juegos de medidas, una grande, otra pequeña. Tendrás un peso justo y correcto, y tendrás una medida correcta y justa, para que prolongues tus días en la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. Porque todos los que hacen tales cosas, todos los que traten deshonestamente, son abominación a Yahweh tu Elohim. Recuerda lo que Amalek te hizo en el camino cuando estabas saliendo de Misraín. Cómo él te esperó en el camino, atacó a aquellos en la retaguardia, aquellos que estaban exhaustos y esforzándose detrás cuando estabas cansado y débil. Él no temió a Elohim. Por lo tanto, cuando Yahweh tu Elohim Baruch Hashem te haya dado descanso de todos los enemigos que te rodean en la tierra que Yahweh tu Elohim Baruch Hashem te está dando como tu herencia para poseer, borrarás toda memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. 40 azotes, mis hermanos. El Humash nos da una explicación muy buena. Conforme a la homilética, el número de azotes es 40. Esto es, mis hermanos, porque el transgresor violó la Torá que Elohim enseñó a Moshe durante 40 días y habría merecido la muerte física. Sería el fin de su cuerpo
que fue formado en el vientre materno durante 40 días. Sin embargo, mis hermanos, Elohim se apiadó de él y le permitió librarse con vida, proporcionándole expiación por medio de los 40 azotes. Ahora entendemos con más claridad, mis hermanos, por qué fue azotado el Melech HaMashiach y que no fue una simple coincidencia. Él es quien se entregó por nosotros, fue azotado en lugar nuestro, quienes desobedecimos a la Torá. Todo estaba escrito. Mire lo que dice en Isaías 53:1. ¿Quién ha creído nuestro reporte? ¿A quién le es revelado el brazo de Yahweh, que es Yeshua? Porque ante él creció como un retoño, como raíz de tierra seca. Él como raíz en tierra sedienta, no tiene forma ni es buen mozo. Nosotros lo vimos y no tenía forma ni belleza, pero su forma era innoble e inferior a la de sus hijos de hombre, un hombre de sufrimiento, con conocimiento de tener enfermedades como alguno de quien la gente vuelve el rostro. Fue despreciado. Nosotros no lo estimamos. De hecho, Él cargó nuestras enfermedades, nuestros dolores, los cuales Él sufrió. Sin embargo, lo tuvimos por castigado, golpeado y afligido por Yahweh Elohim, Baruch Hashem. Pero Él fue herido por causa de nuestros pecados, machacado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra shalom cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros, como ovejas, nos descarriamos, cada cual se volvió por su propio camino. Sin embargo, Yahweh Baruch Hashem cargó sobre él la culpa de todos nuestros pecados. A pesar de ser maltratado, fue sumiso. Él no abrió su boca. Como un cordero llevado al matadero, como oveja que ante sus trasquiladores está muda, él no abrió su boca. Después de arresto forzoso y sentenciado, fue llevado fuera. ¿Quién lo declarará a su generación? El que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por las transgresiones de mi pueblo fue llevado a muerte. Le fue dado un sepulcro entre los perversos. En su muerte, él estaba con un hombre rico. Aunque él no había hecho violencia ni engaño, fue encontrado en su boca. No obstante, le complació a Yahweh Baruch Hashem quebrantarlo con enfermedades para ver si se presentaba así como ofrenda de culpa. Si lo hace, verá su cera y prolongará sus días. Y a su mano el deseo de Yahweh Baruch Hashem será cumplido. Después de esta prueba penosa, él verá la luz después de la muerte. Porque él conoció dolor y sacrificio. Mi siervo justo justifica a muchos. Es por los pecados de ellos que él sufre. Aleluya. Por lo tanto, le asignaré parte con los transgresores. Él dividirá el botín con los poderosos, por haberse expuesto a la muerte y por ser contado entre los pecadores, mientras realmente cargando los pecados de muchos e intercediendo por los transgresores. Debemos ser compasivos, mis hermanos, caritativos, no juzguemos al prójimo con distinta vara, juzguemos con justo juicio. El que no añade engaño tendrá una vida prolongada. Recuerda lo que te hizo Amalek. Este odio surge desde los tiempos de antaño, mis hermanos. Siendo Esaf el antepasado de este maligno enemigo, quien odiaba a su hermano Jacob, Amalek nació del resultado incestuoso de Elifaz y Tiná. En Génesis, Bereshit, capítulo 36, verso 12, dice: Timná fue la concubina de Elifaz, el hijo de Esaf, y ella dio a luz para Elifaz a Amalek. Estos fueron los hijos de Adá, la esposa de Saúl. ¿Se da cuenta? Este odio fue transmitido por Elifaz a su hijo y hasta el día de hoy existe.
cuando todos los pueblos estaban impactados, admirados por Israel y de su inigualable poderío, Yahweh Sebaot, Baruch Hashem, con un pavor respetuoso a Amalek, no le importó y atacó a los ancianos, mujeres, niños, sin tener compasión, aprovechando que estaban agotados y cansados. Moshe ordena a Yahoshua bin Nun que vaya a la guerra contra Amalek, derrotándolo así. Este es el enemigo eterno de Israel, al cual no debemos darle espacio alguno en nuestras vidas. ¿Quién es Amalek actualmente, mis hermanos? Él es el enemigo que es Hasatán, quien día a día nos combate y a cual no debemos darle espacio. Ningún pedacito de lugar, porque así como hizo un gran desastre esa vez, no perdonando a nadie, tampoco te perdonará a ti ni a mí, ni a la familia. Mucho cuidado al decir, hoy no quiero seguir más este camino. Me iré al mundo. Cuidado, no se lo recomiendo. Recuerde lo que hizo Amalek antes que Yahweh Baruch Hashem rescatara esa vida, esas vidas miserables que teníamos antes en la esclavitud del pecado. Miren, mis hermanos, en los caminos de Yahweh Baruch Hashem no hay pérdida, hay puras ganancias. En el camino del mundo, Misrayin, hay esclavitud y muerte. Amalek, este espíritu, Katumá, opera en muchos hoy en día, en el mundo. Odio, ¿sí? Mucho odio, mucha crueldad contra Israel. El fin de los días se acerca, mis hermanos, y la venida de nuestro don Yahshua HaMashiach está a las puertas. Así como Yahoshua bin Nun, quien es la sombra profética del que vendría después, lo derrotó una vez. Y nuestro Melech HaMashiach Yahshua vendrá a eliminarlo por completo. Como está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. Dice, entonces el que personifica la separación de la Torá será revelado, al que el Adón Yahshua matará con el ruaj de su boca y destruirá con la cabot de su venida. Aferrémonos a él, mis hermanos. No consumas más aquello que pertenece a Amalek. Recuerde que él te ha traído la muerte. Pero Yahweh Baruch Hashem nos rescató y nos dio vida junto con Mashiach. Amén. Pues hasta aquí voy a dejar esta enseñanza, mis hermanos. La jactará para esta parasha es Yesayahu, Isaías capítulo 52, verso 13, hasta Yesayahu capítulo 54, verso 10. Tenemos en el Brit Hadashah, tenemos a Matillahu, capítulo 5, verso 31 al 32. Matillahu, capítulo 19, verso 3 al 12. Matillahu, capítulo 22, verso 23 al 32. Para que dé una leída ya en su casita, amén. Marcos, capítulo 10, verso 2 al 12. Marcos, capítulo 12, verso 18 al 27. Lucas, capítulo 20, verso 27 al 38. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 4 al 18. Gálatas, capítulo 3, verso 9 al 14. Y Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 17 al 18. Amén. Para que le dé una leída ahí en su casita. Amén. Vamos a cerrar la lectura de la Torá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam atah betohenu, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach ben Rum. Amén. Y Yahweh habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los Bnei Israel diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti rajamín, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom.
Que Yahweh les guarde, les proteja de todo mal y del terror de la noche. Que cuide su salir y su venir desde hoy y para siempre por los méritos de Mashiach Yeshua Melech Israel. Amén, amén. Con ustedes estuvo el moreño Hanan Gutiérrez de la comunidad de Beit Torah. No olvide suscribirse a mi canal de YouTube, Yohanan Gutiérrez. También en Spotify. Y también en Inbus. Puede encontrarme como Responsabilidad Humana. También Yohanan 1974. Amén. Y Shawato, feliz comienzo de semana para cada uno de ustedes. Que el Todopoderoso se manifieste en toda buena obra de nuestras manos. Amén. Shalom, ubrajó, paz y bendiciones. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom.